Hola, 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 queridos amigos, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los que nos acompañan en esta tarde, como todas las semanas. Bienvenidos a su programa Hora Extra. Soy el doctor Bismarck Seminario Morante, abogado laboralista, y en esta oportunidad traemos un tema de gran interés con un invitado de lujo que nos acompaña, ya está en el set, y vamos a desarrollar algo que estoy seguro que les interesa a muchos de los trabajadores de nuestro país. Este es un programa que busca compartir algunos conocimientos, algunas experiencias en todas las posibilidades y ámbitos que tiene el derecho del trabajo. Hoy tocando una rama bastante interesante que estoy seguro que a todos nuestros amigos trabajadores, los que nos siguen en la plataforma, va a ser de gran interés para ustedes. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que se inscriban en el diplomado en Derecho Laboral y Gestión Legal de Recursos Humanos que organiza mis amigos de LP Pasión por el Derecho. Este diplomado empieza el 20 de agosto, ya falta poco, aún quedan algunas vacantes. Los invito a que aquellos que estén interesados se inscriban, se comuniquen con la institución para que hagan efectiva su inscripción y puedan participar de este importante diplomado. Yo tendré la oportunidad de la clase inaugural y estaremos contando con grandes profesionales del derecho del trabajo que van a compartir sus conocimientos, materiales y experiencia en cada uno de los temas que le han sido asignados. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que estoy seguro ha traído bastante controversia, por ahí también algunas dudas sobre su efectiva aplicación. Vamos a conversar acerca de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. ¿Fue un acierto o ha sido un retroceso? Vamos a conversar con un especialista en la materia, una gran persona, un excelente profesional. Y por supuesto, como siempre, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus consultas en la caja de la plataforma YouTube. Y antes de culminar la entrevista, procederemos a absolverlas. El día de hoy contamos con la presencia del doctor César González Hunt, un excelente abogado, reconocido maestro en el ámbito laboral y por supuesto en temas previsionales. Estimado doctor, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Por el contrario, Bismarck, el agradecido soy yo por la posibilidad de estar en tu programa y compartir mis experiencias, mi apreciación respecto de un tema tan relevante para el derecho y para el futuro de todos nosotros, como es el tema previsional, ¿no? Correcto. Gracias a ti, gracias a LP Pasión por el Derecho por esta invitación. Gracias, doctor. A todos nuestros amigos, seguidores, los invito a que se conecten, que compartan también la entrevista, porque vamos a tocar este tema que estoy seguro hay por ahí varias inquietudes, preguntas que han quedado en el aire. Con todo gusto procederemos a absolverlas en esta entrevista. El día de hoy, como todos los martes, y siempre pensando en tus amigos seguidores que se interesan un poco más por el derecho del trabajo y hoy en específico por el derecho previsional. Estimado doctor, dada su amplia experiencia, desde ya gustoso y muy contento de contar con usted el día de hoy, ¿podría un poquito irnos comentando cómo es que existe el sistema previsional de pensiones en el sentido, digamos, de los sistemas que existen, cómo funciona y sobre todo pues partiendo de lo que establece la Constitución? Hay muchos trabajadores que siempre se quejan que por qué les descuentan de sus remuneraciones, de los aportes, ya sea ONP o AFP. ¿Esto realmente tiene un sentido lógico? Porque la mayoría, y lo digo porque sabemos que hay muchos trabajadores que dicen, no, prefiero tener mi locación de servicios, que no me descuentan nada, o a lo mucho mis impuestos, pero sé que tengo una mayor oportunidad de ingreso económico. ¿El sistema o el ámbito previsional es algo positivo para los trabajadores? ¿Cuáles son, digamos, los beneficios y, digamos, ya en una perspectiva práctica, cómo se administran estos fondos? Sí, mira, yo quisiera partir con una pregunta elemental que formulo al inicio de mis clases en la maestría de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en la que soy profesor en la Universidad Católica del Perú, ¿no? Siempre al iniciar el curso regular de instituciones de la seguridad social, una pregunta fundamental que formulo es, y elemental, ¿no? Y le pregunto a la gente, levante la mano quien algún día, desde que tiene uso de la razón, no ha dejado de realizar una actividad de estudiante, de pequeño
o universitaria o en alguna actividad de su vida no haya dejado de realizarla por alguna circunstancia. Y no he encontrado aún una persona que no me haya dicho que no ha habido un día en su vida en la cual ha tenido que dejar de realizar las actividades regulares que afronta porque no ha tenido alguna contingencia, ¿no? Claro. ¿Qué contingencia? Puede ser una enfermedad cualquiera, una afección, a la cual en los inviernos, por ejemplo, estamos muy dados, ¿no es cierto? Sí, una gripe, claro. Estamos expuestos. Y eso es un poco la seguridad social, ¿no? ¿Qué busca la seguridad social? La seguridad social busca, de alguna manera, garantizarle a la población en general la debida atención ante algún tipo de afección, que Claro. regularmente cuando la persona, ¿no es cierto?, está en los años iniciales de su vida y pasado el meridiano de la vida de la gente, en su venir existencial, pues tiene una serie de afecciones que requieren un nivel de atención. Claro que sí. Y la seguridad social te garantiza que ante la materialización del riesgo social, porque vivir en sociedad es vivir en riesgo, Claro. cuando tú sales de tu casa para realizar cualquier actividad en tu vida, estás expuesto a una serie de riesgos sociales, como por ejemplo tener un accidente, ¿no es cierto? O padecer de alguna afección que requiere una atención de forma inmediata. La seguridad social se encarga justamente ante la materialización del riesgo, que es la contingencia, de dar una respuesta por parte de la sociedad a esa necesidad que tiene la persona. Y cuando la persona llega a una edad avanzada en la cual la fuerza laborativa con la que uno cuenta decae, tú tienes que sustituir el ingreso que te procura el trabajo, que te permite ¿qué? Atender tus necesidades existenciales de vivienda, de alimentación, claro. ¿no es cierto? Y de vestido. Son Claro. los mínimos, el mínimo existencial que tienes tú. Bueno, como quiera que el trabajo te procuraba, ¿no es cierto?, en algún momento el atender esas necesidades, cuando tú ya no tienes la fuerza para seguir trabajando, es la seguridad social en pensiones la que te garantiza la posibilidad de tener ese ingreso que te permita atender esas necesidades para ti y para tu núcleo familiar. Claro que sí. Y usted mencionaba algo bastante interesante. Hablaba de salir de casa, ¿no? Y a lo que nos exponemos desde que damos un paso en la calle. ¿Podríamos hablar de un tratamiento similar de algún posible accidente en casa, por ejemplo? ¿Un accidente doméstico? ¿Alguna situación de repente imprevista? Porque ha sucedido. ¿Podríamos hablar que también esta cobertura, esta protección se podrá dar en esos casos? Por supuesto que sí. La seguridad social no solo te cubre en temas de salud, por ejemplo, accidentes laborales, sino accidentes de carácter común. Claro. Yo puedo tener algún accidente en mi domicilio o fuera de domicilio que requiere de una atención para una posterior rehabilitación. Claro. La seguridad social me provee de esa atención. Y hablando ya un poco de de los requisitos para alcanzar esa protección, algo que siempre nos preguntan es si los locadores o personas que tienen alguna contratación civil que no es propiamente una de trabajo, más allá de que luego se pueda declarar y que pueda seguir todo un procedimiento judicial, ¿podrían verse coberturados de estos beneficios que da la seguridad social o tienen algunas limitaciones? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Y tú en la presentación me dijiste quiero hablar desde el comienzo y una mirada, ¿no es cierto?, kelseniana, ¿no? De las cosas de la Constitución, la ley y las normas que regulan las cosas, ¿no? El Perú adscribe a un modelo constitucional de Estado social y democrático de derecho, ¿no? Eso significa, en principio, que el Estado no puede mantenerse indiferente ante los requerimientos y las necesidades que afronta la población, Claro que sí. como por ejemplo temas de salud y de pensiones, ¿no es cierto? Y eso lleva entonces a que el Estado despliegue políticas públicas para cubrir justamente esas necesidades que tiene la población. Lo que ocurre que en el Perú estamos en un estadio en el cual la visión de cobertura que existe en la seguridad social, en salud y en pensiones, radica fundamentalmente en el trabajador, el ser trabajador, ¿no? Claro. Y excepcionalmente, cuando se trata de personas, ¿no es cierto?, que pertenecen a los quintiles más pobres de la población, localizados geográficamente en el país, hay una cobertura de carácter, como llamamos, no contributiva, ¿no? De acuerdo. ¿Quiénes son pasibles de protección en la seguridad social? Quienes contribuyen al sistema. ¿Quiénes contribuyen al sistema?
obligatoriamente los trabajadores formales. Están en planilla, tienen su contrato de trabajo, ¿no? Efectivamente, esas personas son afiliados obligatorios a la Seguridad Social. ¿Quiénes más pueden ser? De carácter voluntario, aquellas personas que realizan actividades laborativas por cuenta propia, no cuenta ajena, como es la relación empleador-trabajador, y que voluntariamente aportan regularmente a la Seguridad Social. Pero el común de las gentes, los locadores de servicios, entre otros. Un buen grueso de trabajadores, de personas, ¿no? De personas en el país, ¿no? Sí. Recordemos que menos del 30% de la población económicamente activa ocupada en el país son trabajadores formales. Así es. Y la población que tiene cobertura en la Seguridad Social, básicamente son los formales, no los informales. Claro que sí. Y esa es una situación que nosotros como abogados a veces nos ponemos a pensar de los objetivos que tiene la Seguridad Social, de, digamos, la proyección, pero a veces estas limitaciones que se dan por la práctica misma, la informalidad que existe en el Perú, que es bastante alta y a veces uno no sabe cómo entenderlo, cómo solucionarlo. Hay algo que también siempre nos preguntan, estimado doctor, y es, ¿qué sucede si soy un trabajador que recién se está incorporando al mercado laboral? O sea, soy un egresado o un profesional que voy a empezar con mi primera oportunidad laboral, entiéndase, formal, planilla, con su contrato y demás. Te dan una serie de formatos y uno de ellos es qué tipo o qué sistema de pensiones puedes elegir. Dentro de su experiencia y dependiendo, entiendo yo, de unas circunstancias como la edad, la proyección y demás, se debe elegir alguna alternativa. Si usted le preguntaran, le consultaran qué sistema es más recomendable y por qué, ¿cuál sería su respuesta? Teniendo el contexto que le comento, ¿no? Un joven egresado o profesional que recién está ingresando al mercado laboral y se encuentra con esto, a veces, ¿qué es esto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué escojo? ¿Qué marco? ¿Qué le podría usted comentar al respecto? A ver, como en principio expliquemos un poquito la estructura actual de los sistemas de pensiones en el Perú, ¿no? En el Perú, el modelo que el Perú adscribe es un modelo en el cual coexisten en competencia dos sistemas, ¿no? Dos grandes sistemas, ¿no? Un sistema público de pensiones administrado por una entidad pública, que es la Oficina de Normalización Previsional, ¿no es cierto?, que adscribe un modelo de beneficio definido, un modelo que se llama de reparto solidario, claro, ¿no es cierto?, supervisado por la Oficina de Normalización Previsional bajo gestión de esta misma entidad pública, ¿no? Claro. En ese modelo yo aporto un porcentaje determinado de mi retribución de forma mensual, en la idea de que luego de, en principio, bajo regla general, aportando 20 años, yo tengo derecho a obtener una prestación pensionaria en mi favor, y si yo falleciera, ¿no es cierto?, familiares, ¿no? Mis familiares, mi núcleo familiar, ¿no? Claro. Mi esposa, mis hijos, hasta llegada a la mayoría de edad, ¿no? Es un sistema solidario porque todos aportamos a un fondo común del cual se detrae el dinero para pagar las prestaciones pensionarias, ¿sí? Correcto. Frente a ese modelo definido público, existe el llamado sistema privado de pensiones, que es un régimen que tiene un modelo de contribución definida, ¿no es cierto?, que es un sistema de capitalización individual, ¿no? Así como existen en los bancos las cuentas bancarias a las cuales de ahorros, en que yo aporto regularmente un dinero, ocurre lo mismo. Ya no voy a un fondo común como el sistema público de pensiones, sino voy a un fondo de carácter privado individualizado. Hay una relación directa entre la persona y la cuenta, ¿no? Y entonces, a diferencia del sistema público en que el colectivo es el que construye el fondo pensionario que va a permitir que los trabajadores inactivos obtengan el beneficio de la pensión de forma inmediata, siendo que yo tengo que aportar durante 20 años para llegar a una aportación, a ser un trabajador inactivo y recibir una prestación pensionaria, ¿no? Y que las nuevas generaciones de trabajadores en activo con sus aportaciones regulares sustenten mi prestación pensionaria hasta mi fallecimiento y el de quienes puedan acceder de acuerdo a las reglas establecidas normativamente. En el sistema privado de pensiones, cada quien se construye su fondo de pensiones, claro, ¿no? Es un fondo que no es solidario, es un fondo individual, y que yo con mi aportación regular mes a mes, yo pueda ir construyéndome mi prestación pensionaria, ¿no? Al final de mi ciclo laboral,
yo puedo optar por alguna de las modalidades que tiene el sistema privado de pensiones. Mayoritariamente se escoge cuando optas por Claro. Continuar como pensionista, por la renta vitalicia, ¿no? Claro. Que te permite un ingreso regular, como en el sistema público, hasta tu muerte, y quienes te sucedan puedan acceder de acuerdo a las condiciones establecidas. Podríamos decir que en todo caso el sistema nacional para Pero, nuestros seguidores- sí, disculpe, pero responder ya después de este largo preámbulo, claro responder que sí. tu pregunta, ¿no? La gran pregunta, ¿qué es lo que conviene más? Así ¿no? es, claro. A ver, se dice que el sistema público de pensiones es más adecuado que el sistema privado de pensiones para aquellas personas que tienen ingresos bajos, Claro. ¿no? Ingresos menores. La garantía de la prestación pensionaria, luego de los 20 años de aportaciones, te garantizarán una prestación pensionaria que tal vez en el sistema privado de pensiones no tengas esa misma garantía en cuanto a el dinero que recibas. Y que el dinero, y además, el sistema privado de pensiones es más conveniente a aquellas personas que tienen ingresos medios y altos y que por tanto puedan construirse un fondo pensionario mayor que el que hubieran obtenido en el sistema público de pensiones, y además sería más conveniente para los jóvenes, para las personas que ingresan al mundo laboral y que cumpliendo el ciclo de aportaciones regular de 20 años, ¿no? Sí, sí. Llegado a los 65 años, que es la edad general de pensionamiento, puedan obtener una prestación pensionaria. Es decir, jóvenes ingresan al mundo laboral, jóvenes cumplen con su ciclo laboral regular, o aquellas personas que sin ser necesariamente tan jóvenes tengan ingresos medios y altos que permitan construir un fondo pensionario más atractivo que el que les ofrece el sistema público de pensiones. Correcto. Para un poquito hacer una, digamos, remembranza incluso de lo que nos mencionaba al inicio y sobre todo para nuestros amigos seguidores que quizás no son abogados, digamos que el sistema nacional sería la típica frase hoy por ti, mañana por mí, ¿no? O sea, hoy los trabajadores que están activos, que aportan al sistema, digamos, contribuyen en el pago de las pensiones de aquellos que hoy por hoy son pensionistas. Pero hay un tema que quería igual comentárselo o consultárselo porque siempre también lo discutimos. ¿Realmente los trabajadores que aportan al Sistema Nacional de Pensiones, todo ese aporte económico que se recaba, digamos, mes a mes, resulta suficiente para coberturar digamos, las pensiones de los que hoy por hoy son pensionistas? Porque se ha discutido que eso lamentablemente no logra ser suficiente y es el Estado el que tiene que completar, entre comillas, ese monto. ¿Eso realmente es así? ¿Cómo usted lo ve dentro de su experiencia? A ver, yo ensayaría dos respuestas a la interrogante. Yo decía en la presentación, cuando hablaba del sistema público de pensiones, que había una característica medular de la misma, ¿no? Claro. Intrínseca a la misma, en este aporte colectivo, y es la solidaridad. Así es. ¿No? Y la solidaridad en la seguridad social tiene una doble dimensión. Una dimensión vinculada entre las distintas generaciones de trabajadores. Las generaciones de trabajadores en activo son solidarios con las generaciones de los trabajadores inactivos, los claro, que han completado su ciclo laboral, porque con sus aportaciones regulares, mes a mes, van a pagar las pensiones de los actuales pensionistas, claro, en la esperanza de que cuando ellos se conviertan en inactivos, las nuevas generaciones de trabajadores que los van a suceder van a sustanciar sus prestaciones pensionarias, claro, ¿no? Es la solidaridad intergeneracional entre las distintas generaciones. Pero hay una segunda solidaridad, un segundo nivel, ¿no? O dimensión de la solidaridad, y con eso respondo a la pregunta. Es la solidaridad al interior de la propia generación. ¿Cómo es esto? La solidaridad al interior de la propia generación se da porque el resultado de mi prestación pensionaria en el sistema público de pensiones, a diferencia del sistema privado de pensiones, no se mide en función a un aporte matemático de cuánto yo aporté al sistema, sino la idea es que los que ganan más aportan más al sistema, en la idea de los que ganan menos y que aportan menos del sistema, saquen más del sistema. Claro. Es decir, al establecerse una pensión máxima en el sistema
público de pensiones, al topearse las pensiones del sistema público y establecerse una garantía de pensión mínima en ese rango, entonces, si yo tengo una densidad de aportaciones importante, gano bien, soy un trabajador bien remunerado y estoy en el sistema público de pensiones, yo no voy a sacar del sistema público de pensiones algo equivalente a lo que aporté al sistema. Claro. Soy solidario con los que ganan menos. Pero eso se da así para que los que ganan menos y aporten menos vayan a sacar más, incluso con la pensión mínima, de lo que aportaron al sistema. Claro, claro que sí. Y esto es importante que nuestros amigos lo sepan, porque hay veces que al sistema nacional le tienen un tanto de temor o incluso hasta de fastidio, por dos razones. Y quizás usted nos podrá un poquito aclarar para seguir con el tema del sistema privado. El descuento del 13% que se hace mensualmente, algunos consideran que es excesivo, otros consideran que es proporcional. Y el otro tema que usted ya lo mencionó, el tema de los topes de las pensiones, el mínimo y el máximo, ¿no? Algunos dicen que debería equipararse al mínimo vital, otros dicen que no, que eso es imposible porque obviamente demandaría, digamos, una inversión bastante fuerte. Desde su posición, ¿el porcentaje que se descuenta en la actualidad es un porcentaje razonable para lo que usted mencionaba de lo que luego se logra recibir cuando nos toca ser pensionistas? ¿Y usted cómo evalúa esta idea de que hay un mínimo y un máximo de pensiones en el sistema nacional? Más allá del tema presupuestal, más allá del tema del aporte que se puede hacer, sobre todo porque sabemos que el estilo de vida en el Perú y la canasta familiar crece cada vez más, se hace más cara, más difícil. Y ya cuando una persona llega al momento de la jubilación, pues probablemente esté pensando en descansar o de repente dedicarse a otras actividades, pero ya de menor ajetreo físico o mental. Puntualmente, ¿usted considera que el porcentaje del 13% es razonable? Y segundo, ¿tener un mínimo y un máximo es algo, digamos, necesario en el Sistema Nacional de Pensiones? Y si fuera así, en cuanto al máximo, ¿usted cree que eso es suficiente para subsistir en el país? ¿Cómo lo podríamos entender? Sí, cómo no. A ver, son varias aristas en la pregunta y voy a tratar de ordenar mis ideas para darte una respuesta suficiente, ¿no? Claro que sí. Con suficiencia, perdón, ¿no? A ver. Cualquier sistema de pensiones se idea con el propósito de que éste sea autosuficiente, que no requiera de aportes de terceros, en este caso del Estado, Claro, para sustanciar las prestaciones pensionarias, ¿no? Y entonces, si se trata de un sistema como el público de pensiones, en que el colectivo es el que sustancia las prestaciones pensionarias de los inactivos, es de lógica elemental tener presente que quienes aportan regularmente al sistema tienen que ser proporcionalmente muchas veces más de los que reciben del sistema. claro. Porque serán quienes aportan al sistema los que sustancian al sistema, ¿no? ¿Cuál es el problema que se presenta en el modelo que tenemos actualmente vigente? El modelo legal de coexistencia del sistema público con un sistema privado, ¿no es cierto? Y compiten ambos para que las personas cuando ingresen al mundo laboral opten por uno o por otro. El otro, ¿sí? claro. Y el modelo antes de esta reforma, que aún no se aplica, y que seguramente hablaremos en un rato más claro de ella, era un modelo, ¿no es cierto?, en el cual yo podía trasladarme del sistema público de pensiones al sistema privado de pensiones, pero no al revés. Quien optó originariamente por el sistema privado de pensiones no va a poder trasladarse hacia el sistema público de pensiones, aunque no lo deseara. Pero lo contrario sí es posible. Claro. En el modelo anterior a esta reforma. ¿Sí? Entonces, ¿qué detona una crisis manifiesta del sistema público de pensiones? El éxito del sistema privado de pensiones. ¿Por qué? Porque cuando en el Perú, en el año 1992, se emite un decreto ley, en la época dictatorial de Fujimori, que crea el sistema privado de pensiones, existía solo el sistema público de pensiones. Todos los trabajadores eran partícipes del sistema público de pensiones. No existía un sistema privado de pensiones. Y la idea al crearse este nuevo sistema que compite con el público es que las personas optaran por el privado. La idea originaria en el imaginario del gobierno era: vamos a crear un nuevo sistema que le dé una salida, ¿no es cierto?, a las dificultades que tiene el sistema público de pensiones, ¿no? Y las personas van a naturalmente trasladarse del sistema público al sistema privado.
¿Cuál es el efecto del traslado o la no afiliación al sistema público de pensiones? Que se va vaciando de partícipes y de afiliados del sistema público de pensiones y por tanto la proporción entre el trabajador activo que aporta al sistema público de pensiones y el inactivo que recibe baja proporcionalmente de una forma muy sustantiva. Muy considerable, claro que sí. ¿Cuál es el siguiente efecto de ello? La necesidad de que el Tesoro Público destine fondos mensualmente para atender ese desbalance entre de los que se fueron del sistema público hacia el sistema privado y la proyección temporal de los que no ingresaron al sistema público de pensiones porque optaron por el sistema privado de pensiones. ¿Qué es determinante para marcar, ¿no es cierto?, cualquier movida de incremento, por ejemplo, de la pensión máxima y de la pensión mínima, que vayan corriendo ambas, ¿no es cierto?, progresivamente hacia arriba? Es la realización de estudios actuariales, estudios matemáticos, que determinen cuál debe ser el porcentaje de la remuneración destinada para un fin previsional para marcar justamente si ese 13% actual es idóneo, suficiente y adecuado para otorgar prestaciones que sean identificables como pensiones dentro de la seguridad social. Respondiendo adicionalmente una de las preguntas que me formulas, ¿es razonable que con lo que se paga actualmente como pensión máxima, pensión mínima y pensión máxima, una persona pueda atender sus necesidades existenciales? Creo que la respuesta es no. Claro. ¿No? Ni la pensión mínima ni la pensión máxima en el sistema público de pensiones me van a permitir para cobijarme, alimentarme y vestirme yo y quienes dependan de mí, directamente de mí, que por la edad avanzada debiera ser probablemente una persona, ¿no? Claro. Hay quienes dicen que la pensión máxima en el sistema no puede ser equiparable a la remuneración mínima vital, porque la remuneración mínima vital cubre las necesidades existenciales del trabajador en activo. Claro. Y trabajador en activo que regularmente tiene más cargas que un solo compañero. Claro, ¿no? Familiares, hijos. Los hijos, ¿no? Los hijos. Porque claro, cuando yo llego a los 65 años, se supone normal y naturalmente yo no tengo hijos a mi cargo, ¿no? Claro. O son mayores de edad, o están en aptitud de ellos afrontar sus necesidades existenciales, ¿no? Claro. Que sería en todo caso, usted sea una persona, sería tu pareja, tu esposa, tu esposo, y quedar, digamos, dentro del ámbito de la protección que da esta prerrogativa. Y en el ámbito del sistema privado de pensiones que usted mencionaba, de lo que surgió allá en el año 92, que ha tenido también sus pros y sus contras, que ha tenido sus opiniones favorables y también desfavorables, aunque había una tendencia últimamente a criticar duramente al sistema privado de pensiones. ¿Usted lo ve en un balance general como algo que nos ha dado un avance positivo? ¿Realmente las AFPs están haciendo una correcta administración de los fondos de estas personas? Porque se escucha mucho, y eso justamente lo conversamos antes de iniciar el programa, de algunas críticas que se hacen a las leyes que permiten disponer los fondos de las AFPs, a veces sin ningún tipo de sentido, en vanidades, y perder la esencia de una cotización, de un aporte, pensando en una pensión en el futuro. ¿El balance general del sistema privado es positivo? ¿Realmente podremos destacar que hemos avanzado considerablemente? Lo digo porque hay muchas personas que dudan de elegir a las AFPs como una alternativa. Incluso personas que ganan, digamos, una remuneración media alta, ¿no? Y ya con lo que usted nos ha comentado, me parece algo sumamente lógico que quien gana más debería construir su propia pensión pensando en el futuro. ¿El balance, doctor, es positivo? ¿Qué bondades podríamos rescatar a las AFPs para aquellos que por ahí estén pensando, si elijo la AFP, ¿en qué me voy a beneficiar? Sí, miren, cuando se crea el sistema privado de pensiones en el Perú, se dice que el presidente ese entonces, Fujimori, fue visitado por el hermano del presidente Piñera, el posterior presidente Piñera, que es el creador del sistema en Chile, ¿no? Claro. Nosotros hemos importado este sistema que fue creado originariamente en Chile en 1980 en el país. Y lo que se señalaba era que la construcción de este modelo en el Perú permitiría que las nuevas generaciones de trabajadores pudieran aportar a un sistema que al final de su ciclo laborativo les permitiera, ¿no es cierto?, un retorno que podría llegar a entre el 60 y 80% de los ingresos que podían tener las personas, ¿no? Esa promesa no se ha cumplido, ¿no?
no se ha cumplido, pero no única y exclusivamente porque no estuvimos nunca en aptitud de hacerlo, porque las personas tienen periodos de discontinuidad laboral y las personas, no todas, entre el momento en que ingresan al mundo laboral y salen definitivamente de él por edad avanzada, han contribuido sistemáticamente, periódicamente, mes a mes. Claro. ¿No? Si lo hubieran hecho, probablemente esa promesa hubiera sido cumplida. Siquiera parcialmente, ¿no? Pero yo creo que cuando uno hace un análisis del sistema privado de pensiones desapasionado, uno tiene que apreciar una dimensión que creo que la gente no aquilata suficientemente. Y es la siguiente. Lo que hace el sistema privado de pensiones es la construcción del ahorro nacional. Antes del sistema privado de pensiones, el Perú era un país que estaba absolutamente desfinanciado. Lo que ha permitido el sistema privado de pensiones es la gran construcción del ahorro nacional. Y cada vez que se autorizan retiros periódicos de los fondos de pensiones, hablamos de miles de millones de soles que salen del sistema previsional hacia el mercado, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, esos dineros, esos cientos de miles de millones de soles, se han construido a partir de los aportes individuales de estas personas que están mes a mes entregando el 10% de su ingreso regular a esta cuenta individual de capitalización. Eso ha permitido atender múltiples necesidades, han abierto un mercado en el país muy interesante, han copado el mercado, muchas empresas son propiedad de fondos de AFPs y que han llevado a la posibilidad de que se hagan inversiones en el extranjero en la búsqueda de rentabilidades en favor de quienes participan en el sistema, ¿no? Eso es una gran ventaja para el país que creo que en el análisis que se realiza no se meritúa suficientemente, ¿no? Claro. Y yo creo que lo que usted nos menciona es bastante importante para todos nuestros seguidores y creo que finalmente la razón de ser del sistema privado guarda una elemental necesidad en algo que conocemos tristemente. El peruano no le gusta ahorrar. Al peruano le gusta despilfarrar, le gusta gastar y no piensa en el futuro. Yo creo que la intención misma de las AFPs de que se busque, no sé, la palabra es obligar, pero sí motivar al ahorro, creo que es una de las primeras los primeros grandes aciertos que se tenía con este sistema de pensiones. Pero desde una visión ya de la práctica misma, yo elegí ser parte de una AFP, aporto mensualmente mi 10%, tengo mi cuenta, todo bien. Pero ¿qué beneficios yo podría tener como trabajador más allá del ahorro pensando en el futuro? Porque claro, cuanto más ahorre, mayor porcentaje o mayor pensión tendré en el futuro. Pero, digamos, ¿qué más yo podría invocar o mencionar a un trabajador que le digo, ¿sabes qué? Mira, elige la AFP. No solamente porque vas a ahorrar tú mismo, vas a pensar tú mismo en tu futura pensión y demás. ¿Qué algún otro beneficio podría tener un trabajador si elige una AFP? Bueno, en principio, en comparación con el sistema público de pensiones, ¿no? Porque yo tengo que pertenecer a uno o a otro, ¿no? Claro. Por ser trabajador formal, ¿no es cierto? El aporte es obligatorio. Obligatorio, claro que sí. Para el público también es obligatorio, claro. No solo para el privado, ¿no es cierto? Dos. Es obligatorio. Yo diría que habría en principio, se supone, teóricamente, una mayor seguridad respecto del destino de los fondos previsionales, ¿no? El sistema público de pensiones, si bien tiene el respaldo del Estado para dar cobertura en los mismos, lamentablemente hemos visto por las experiencias pasadas, ¿no es cierto?, que los fondos pensionarios se han utilizado para temas distintos a los estrictamente previsionales, ¿no? Claro. Por eso actualmente el artículo 12 de la Constitución establece la intangibilidad de los fondos de pensiones. Eso significa que los fondos pensionarios no pueden ser destinados a un fin o un propósito distinto al estrictamente previsional. Claro. Esa previsión constitucional tiene una razón de ser.
es la experiencia previa que nos mostraba que los fondos públicos de pensiones estaban sujetos a las vicisitudes que se daban, ¿no es cierto?, con anterioridad a la previsión constitucional, ¿no? Entonces hay una mayor seguridad de los fondos, ¿no? Si están en las AFPs. Y además hay ciertas prestaciones u ofertas complementarias que dan las administradoras de fondos de pensiones a las personas que participan en las mismas, ¿no? Claro. Y a propósito de esto último, para ya pasar ahora sí a ver la ley que hemos mencionado al inicio, usted nos mencionaba algo que también es muy cierto, algo que ha generado bastante debate, incluso algunos colegas abogados se han sentado a conversar horas de horas sobre el tema. Estas leyes que han dado la posibilidad de disponer parte de estos fondos de las AFPs están basados mucho en propuestas legislativas que tienen como razón de origen es el dinero del trabajador, tiene derecho a disponer en lo que quiera, tiene derecho a gastar en lo que quiera, pero realmente la contraparte o digamos la otra cara de esa moneda podría decir lo que usted nos mencionaba, ¿no? El carácter de una necesidad del ahorro, de fomentar el ahorro. Y usted mencionaba fuera de cámaras de que desde una perspectiva personal había visto la posibilidad de que esas leyes sean inconstitucionales. Entiendo que una de las razones sería lo que usted mencionó, la intangibilidad de los fondos de pensiones. Pero adicionalmente, ¿qué más nos podría comentar al respecto sobre estas normas? Porque esta norma ha prohibido eso, la que vamos a conversar ahorita en unos minutos. Parcialmente. Parcialmente. Pero también sé que hay en el Congreso algunos proyectos de ley que están buscando revertir temporalmente este avance, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto de estos nuevos proyectos de ley, de estas nuevas iniciativas de disponer o dar posibilidad de disponer estos fondos? Sí, a ver, sobre esta afirmación que escuchamos cuando se crea la ley que habilita, ¿no es cierto?, el retiro del 95.5% claro, de los fondos de pensiones cuando la persona llegaba a la edad de jubilación, ¿no? Es decir, la edad regular de jubilación es 65 años de edad, en el sistema público y en el sistema privado, ¿sí? Claro que sí. Y entonces yo le decía que yo en el sistema privado de pensiones, dentro del sistema privado de pensiones, yo tenía que optar por algún tipo de modalidad de jubilación, ¿no? Claro. Básicamente, la más recurrida, la renta vitalicia, ¿no? Yo iba con mi fondo, mis 3.215.742.82 soles, a una compañía de seguros. Y le decía a la compañía de seguros, yo tengo este fondo, este número, esta plata. ¿Qué cosa me das a cambio de esta plata? Entonces le decía, mira, yo te puedo dar una renta vitalicia. Habían estos cálculos, ¿no es cierto?, sobre la expectativa de vida, ¿no? De las personas, ¿usted es casado? Sí, soy casado, tengo una esposa o tengo una conviviente. ¿Qué edad tiene, no? Y le hacen un cálculo de cuánto le correspondería por una prestación pensionaria, ¿sí? Cuando se da esta norma, se habilita que la persona retire hasta el 95.5% de su fondo de pensiones, ¿no? Y lo utilizara en lo que quisiera. Perdía la pensión, la posibilidad de pensionarse, claro, y destinaba ese otro 4.5% para que salud le brinde prestaciones a usted, a su conviviente, a su esposa, a quienes dependen de usted, hasta el final de sus días, ¿no? De acuerdo. Pero yo retiraba como si fuera una modalidad más de pensionamiento, el retiro del 95.5%. ¿Por qué ese retiro es inconstitucional, a mi entender? Y la posibilidad de los retiros parciales de los fondos de pensiones. Primero, porque existe esta previsión constitucional del artículo 12 que dice que los fondos de pensiones solo se pueden utilizar para fines previsionales, ¿no? La antes señalada intangibilidad de los fondos de pensiones. Es inconstitucional por eso. Segundo, porque el Tribunal Constitucional, en una célebre sentencia que resuelve acciones de inconstitucionalidad acumuladas contra la reforma del sistema previsional del Estado de la 2530 y las nuevas reglas en este régimen, había establecido que es parte del contenido esencial del derecho a la pensión tres elementos, ¿no? Un elemento que es la pertenencia a un sistema. Un segundo elemento es que yo no puedo ser expulsado del sistema, sino por alguna razón adecuada, valedera. Y en tercer lugar,
como la pensión es dinero, tiene un quantum, asimilan la figura que existe en el derecho laboral de la remuneración mínima vital, el garantizar una pensión mínima vital, ¿no? Claro. Son los tres elementos que conforman el contenido esencial de la pensión. ¿Y qué es el contenido esencial? El contenido esencial es una construcción del derecho constitucional alemán que, frente a la experiencia vivida durante el régimen fascista del nacionalismo en Alemania, permite que establecer un límite a que el legislador ordinario, el congresista, actualmente nuestros futuros diputados y senadores en el Perú, puedan disponer libremente de la figura. Entonces, si es parte del contenido esencial, es decir, si es parte de lo que hace reconocible a esa prestación como pensión dentro de la seguridad social, el que yo tengo el derecho a pertenecer, el retirar el fondo pensionario me expulsa del sistema. Claro. Porque la propia norma dice, si tú retiras el 95.5% de tus fondos pensionarios, tú ya no tienes derecho a una pensión con garantía estatal. Entonces, en primer lugar, es contrario a la figura misma de la pensión, ¿no? Va en contra de la figura misma de la pensión dentro de la seguridad social, que es lo que regula las disposiciones constitucionales y las normas que regulan la seguridad social, por un lado. Segundo, la intangibilidad. En tercer lugar, no supera un test de razonabilidad, el que tú puedas retirar ese fondo y utilizar ese dinero en lo que tú quieras. Hay lamentablemente experiencias conocidas de personas que retiraron su 95.5% y lo farrearon, lo utilizaron en lo que desearon utilizarlo. Y han perdido los fondos de pensiones y no tienen derecho a una prestación pensionaria. En cuarto lugar, también es inconstitucional porque atenta contra la propia sostenibilidad del sistema de seguridad social en pensiones, porque los fondos, en general, el colectivo de cuentas individuales de capitalización hace al sistema privado de pensiones, ¿no? Y lo que hacen las administradoras de fondos de pensiones es realizar inversiones diversificadas, de acuerdo a una autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros y de AFPs, en una serie de instrumentos. Pero las inversiones que se identifican con la persona son inversiones de carácter colectivo y pierden entidad si es que tú vas a permitir periódicamente retiros de fondos que van a atentar contra esa masa dineraria que permite realizar esas inversiones diversificadas en favor de los militantes o quienes pertenecen al sistema privado de pensiones. Y finalmente, yo creo que hacer ello significa un retroceso y una restricción al derecho de las personas, ¿no? Claro. Y volviendo nuevamente al modelo constitucional al que adscribe Perú, que es el modelo del Estado social y democrático de derecho, eso va en contra de las políticas que se tienen que desplegar para garantizar a la población en general una prestación pensionaria. Claro que sí, y eso que nos comenta usted del mal uso que le hacen a sus fondos a algunas personas es una lamentable realidad. Algunos dicen, bueno, voy a invertirlo en un negocio, falló el negocio, te quedaste sin negocio, te quedaste sin pensión, y luego por ahí buscando la manera de que el Estado te pueda ayudar cuando evidentemente también pasa por una mala administración, ¿no? Y si me permite su comentario, hemos tenido distintas fases de retiros de pensiones, ¿no es cierto? De fondo de pensiones. Ya no hablo del 95.5 cuando llego a los 65 años de edad. Hablo de las normas que habilitaron desde la pandemia del coronavirus, esos retiros parciales, ¿no es cierto? Con topes, con porcentajes, ¿no es cierto? Algunos condicionados, otros no condicionados. Yo conozco experiencias de personas que han retirado su fondo de pensiones para realizar gastos tan superfluos como, por ejemplo, un viaje. No, eso sí ya es totalmente reprochable, ¿no? Sobre todo porque se entiende que la idea de los retiros era, en el tiempo de la pandemia, bueno, un poco justificado porque la gente necesitaba subsistir producto del confinamiento y demás, pero gastos como lo que usted nos comenta creo que sí son altamente cuestionables. Pero la norma lo habilitaba. Claro, la norma habilitaba sacar hasta 3 UITs y punto. Y ve tú en qué lo gastas, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Es algo que creo yo que se pudo haber trabajado mejor legislativamente, pero la realidad es que la norma no ponía, pues, digamos, algún condicionamiento del uso de esos recursos. Bueno,
Estimado doctor, a propósito de lo que también nos convocaba esta tarde, conversábamos con usted en algún momento sobre esta ley, la 32123, que se publicó el 24 de septiembre del año pasado, sobre esta ley de modernización que ha traído una nueva tendencia, entre comillas, digámoslo así, al Estado peruano. Para empezar, ¿cuáles son las principales o las reformas más interesantes de esta ley? ¿Cuáles son las principales ideas que podemos rescatar para entender la esencia, el objetivo de la ley? Más allá de lo que establece el artículo 1, que es un tanto concreto, pero yo entiendo que la idea es buena, pero hay cosas que siempre debemos ajustar. Sí, yo diría algunas cosas sobre el particular, ¿no? En primer lugar, se enuncia como objetivo general, ¿no es cierto?, establecer un sistema que sea unificado, inclusive y sostenible, que se buscara un acceso progresivo de las personas al sistema previsional, que se promoviera la competencia entre los distintos gestores de los fondos de pensiones, ¿no es cierto?, y que se buscara el ahorro previsional, ¿no? La gran pregunta es que si a través de estos mecanismos se consiguen el propósito, ¿no? Yo diría en los positivos y negativos o las novedades que trae el mismo, uno primero que puede ser visto desde forma positiva, es que la norma establece que aquellas personas que llegada a la mayoría de edad y siendo mayores de edad a la fecha de entrada en vigencia de la norma, deben de incorporarse a la seguridad social, ¿no? La incorporación de los ciudadanos a la seguridad social. La norma establece, ¿no es cierto?, un mecanismo en el cual una persona llegado a los 18 años de edad, o que cuando entre en vigencia la norma y que no pertenece ni al sistema público o al sistema privado, va a tener que realizar lo que hace un trabajador formal el día de hoy. Tendrá que optar entre el sistema público y el sistema privado, ¿no es cierto? Claro. Y si es que no opta, establece, ¿no es cierto?, que si tiene 18 años, entra al sistema público de pensiones, si no exterioriza su decisión, y paradójicamente, si tienes más de 18 años, entras al sistema privado de pensiones. El legislador no explica ese tratamiento distinto, ¿no? ¿Qué hace distinto que tenga 18 o más de 18? No le encuentro un sentido, ¿no? Okay. Es una decisión del legislador, ¿sí? El aspecto positivo sería que las personas pertenecerán a un sistema de pensiones en seguridad social, ¿no? ¿Qué es lo negativo de lo positivo? Porque todo tiene, ¿no es cierto?, sus dos caras, Su ¿no? contraparte. Su contraparte, exactamente, ¿no? Primero es que no se desarrolla en la norma, ¿no es cierto?, una explicitación de la necesaria orientación o educación previsional para que la persona pueda tomar una decisión informada sobre las conveniencias e inconveniencias de pertenecer a uno u otro sistema. Otro elemento importante que señalar respecto de, no sé si llamarlo el aspecto negativo, pero la realidad nos muestra que no es suficiente que una persona, ¿no es cierto?, se afilie al sistema público o al sistema privado si no va a cotizar al mismo. Claro. ¿De qué me sirve llegar a los 18 años de edad? Soy un muchacho que está estudiando, me afilio al sistema público de pensiones o al privado, cualquiera de los dos. Bueno, y me afilié, pero no cotizo, no aporto, ¿no? No es suficiente. No es suficiente. Claro. Es como estar, pero sin mayor sentido. O sea, cumplo la formalidad de tener un rótulo de privado o público, pero claro, es como decir la gente tiene derecho al trabajo. Claro. No es un derecho, sí, es un derecho humano, fundamental al trabajo. Bueno, ok, yo llego a una edad en que puedo trabajar. Bueno, y si no consigo trabajo, claro, ¿no? Tiene una escasa efectividad práctica, ¿no? El enunciado es correcto. Tenemos que tender a que las personas... Decíamos en algún momento de la conversación que uno de los grandes defectos del sistema de protección es que es un sistema laboralizado. Es decir, presupone que yo tengo un trabajo para aportar a un sistema. Bueno, menos del 30% de la población económica activa ocupada en el país cumple ese requisito. Ya, ¿y qué hacemos con el 70% restante? El informal. Están fuera. Están fuera, claro. Y siguen estando fuera. Y seguirán. Y seguirán estando fuera. Esta norma no ataca este problema, ¿no? Un segundo tema que es el que acabamos de conversar. Hay una
un aspecto positivo en la prohibición, ¿no es cierto?, que las personas al cumplir los 65 años de edad puedan retirar los fondos de sus cuentas individuales de capitalización, ¿no es cierto?, pero está limitado a los que tienen menos de 40 años, ¿no? Bueno, y los que tienen más de 40 años, ellos sí podrán retirar los fondos y podrán retirar los fondos cuando cumplan 65 años de edad. No atajan el problema. Creo que es inconstitucional esto porque la prohibición debería ser general. La prohibición de retirar fondos. En ningún caso. En ningún caso. La solución a los problemas, incluso durante la pandemia, a mi entender, no era habilitar que la persona pudiera retirar fondos de su cuenta individual de capitalización para atender necesidades que podrían ser incluso existenciales, sino que como el Estado es un Estado que adscribe al modelo de Estado constitucional, ¿no?, democrático y de derecho, tenía que desplegar políticas públicas de atención a las personas más desfavorecidas de la población y establecer contribuciones, asignaciones temporales en favor de esas personas. Pero este es un sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Sí, si yo tengo fondos, me salvo, y si no tengo fondos, me muero. Claro. ¿No? Eso no es una política pública. El mensaje era ese, el que tenía dinero guardado y se abría la puerta de su disposición sobrevivía. Exacto. Y el que no, lamentablemente, o bien caía enfermo y probablemente moría por la pandemia, por la enfermedad, o veía la forma de cómo subsistir. Sí, otro elemento importante, trascendente, es que se establece que los trabajadores independientes también serán cotizantes de la Seguridad Social, ¿no? Correcto. Eso tiene un antecedente. En el Perú antes hemos tenido norma expresa que establecía ello, pero ante el repudio social de la norma que establecía que los independientes tuvieran que aportar a la Seguridad Social en pensiones, tú recordarás que esa norma tuvo una vigencia efectiva de un mes. Sí. Fue suspendida y a los meses fue derogada. Sí, sí, ¿no? mucha crítica tuvo eso. La efectividad de la misma está en cuestión. Sí. Y un segundo elemento. Tú en algún momento recordabas que el aporte al fondo de pensiones público es de 13%, el privado es 10% más los seguros. Y que hay que pagar, ¿no es cierto? Eso hace un 13%, son equivalentes. Pero en el caso de los independientes, el aporte comienza en 2% y luego de algunos años escalonadamente va a ser 5%. La pregunta es, si con 13% yo genero una exigua prestación pensionaria, ¿cuánto voy a generar aportando 2% o 5%? Claro, mínimo, casi. Nada. Y como quiera que ahora hay otro elemento que es muy importante y positivo, que es el que se garantiza finalmente en el sistema privado de pensiones, la pensión mínima, ¿no? Yo cumplo el ciclo laborativo hasta antes de la entrada efectiva de esta norma, yo no voy a poder realizar la condición de pensionista con una pensión mínima en el sistema privado de pensiones. Con la norma está garantizada. Claro. Y también la proporcional, que sí existe en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Con lo cual, con esta norma se busca una equidad, ¿no?, entre el sistema público y el sistema privado. Esa es una gran ventaja del público actual frente al privado. En este caso, como quiera que hay garantía de pensión mínima, que presupone una aportación regular en el caso del sistema privado de pensiones del 10%, aportando 2 a 5% como independiente, la carga del Estado para garantizar pensión mínima del independiente es sumamente elevada. Y eso afrenta, ¿no es cierto?, y crea en cuestión la posibilidad de la sostenibilidad económica del propio sistema. Sí, claro. Va a demandar muchos recursos para el Estado, definitivamente. Muchas personas que, digamos, no tienen una formalidad laboral han visto terrible la idea de que se les descuente para hacer, digamos, un futuro a través de una aportación previsional. Esta crítica tiene mucho tiempo, pero si quisiéramos buscar una salida desde una perspectiva de su experiencia, doctor, ¿usted considera que sería recomendable que un trabajador independiente esté obligado, vamos a hablar de la palabra obligado, Sí. obligado a aportar a un sistema de pensiones? Si fuera la respuesta positiva, ¿cuál sería el mejor canal, la mejor forma para que esto se haga realidad? Porque el rechazo va a estar. Eso es casi inminente, ¿no? Sí, es como que, ¿por qué funciona con el trabajador formal dependiente y no funciona con el trabajador formal, si quieres, independiente, ¿no? Porque la formalidad está en el independiente y el dependiente, ¿no?
el formal independiente es una persona que también periódicamente, cuando presta un servicio, te da tu recibo, ¿no es cierto? Claro, claro. Y es contribuyente en función a eso, ¿no es cierto? Y un número no despreciable de ellos aportan, por ejemplo, a la seguridad social en salud, ¿no? Claro. Como facultativos, ¿no? Facultativos. Para tener Claro, un aportan respaldo. sobre el mínimo, ¿no? Para un respaldo ahí frente a cualquier contingencia. Ante una de salud. contingencia, Claro, ¿no? claro Y que sí. suelen hacerlo sobre los mínimos, ¿no? Ahí es una pequeña sacada de vuelta al sistema, no sobre el total de lo que ganan, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿por qué? Porque las reglas de juego así lo han marcado en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una campaña de concientización para que la gente pueda apreciar la relevancia que tienen los sistemas previsionales en el país, ¿no? Un célebre tratadista español, especialista en materia de seguridad social, el profesor Joaquín Aparicio, decía una cosa que tiene un gran impacto, ¿no? Él dice que la seguridad social es la columna vertebral del Estado constitucional de derecho. Fuerte mensaje. Pues una columna es algo que nos Columna marca una pauta. vertebral, ¿no? Claro, claro. No hay ser humano que pueda vivir sin columna vertebral, ¿no? Lo que quiere él decir con esta afirmación tan potente es que la seguridad social tiene una enorme relevancia en nuestra vida diaria, que creo que de alguna manera se llegó a aquilatar de alguna manera cuando la pandemia del coronavirus, ¿no? Y cuando vimos qué tan desprotegidos estábamos en salud En nivel sanitario. en el sí. país y la gente moría a miles, ¿no? Diariamente tenemos muertos. Exactamente, todos los ¿no? días, sí. Es decir, era poco potente la respuesta del Estado para atender estas necesidades, ¿no? Estas necesidades existenciales. Y las pensiones también son necesidades existenciales muy relevantes. Lo que ocurre es que nuestra cultura va en contra de esa mirada, ¿no? Otras sociedades tienen una mirada previsora, ¿no? Sí, El peruano se preocupa en el último momento, ¿no? Sí, sí. A última hora estamos corriendo. El peruano no es previsor, ¿no? Sí. Y hay un poco de eso, ¿no? ¿Para qué voy a ahorrar para cuando tenga 65, 70 años y ya no puedo trabajar? ¿No? La gente se preocupa cuando se acerca mucho a esa edad Sí. y cuando ya no es posible construir un fondo previsional, ¿no? Creo que es un tema de cultura, ¿no? Se preocupan por el presente, por Exacto. el día de hoy y no ven lo que se viene más adelante. Hay un artículo aquí de esta norma que a mí me llamó poderosamente la atención y usted nos mencionó algo en el transcurso de la entrevista, el tema del traslado Sí, entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, el artículo 13. sí. En el Claro, 13.1 se indica que las personas afiliadas al Sistema Nacional pueden trasladarse al sistema Ujú. privado en cualquier momento de conformidad con la normativa vigente. sí. ¿Usted cree que estos traslados son saludables, son positivos? A ver, eso es una novedad de la norma también. Claro. Es un aporte a la norma, porque antes yo te decía que tú podías trasladarte del público al privado, pero no viceversa. No ¿no? viceversa. No había, ahora está habilitado el ping-pong. Claro que sí. ¿No? Yo puedo trasladar mis fondos de uno u otro sistema y pensionarme finalmente en el cual esté en su momento, ¿no? Esta es una tarea delicada, ¿no? Y actualmente no tenemos normas que regulen cómo serían esos traslados, cómo serán los reconocimientos, qué pasa si yo paso del público al privado o del privado al público y revierto mi decisión. Lo puedo hacer ilimitadamente, va a haber una desorden. previsión temporal de Temporal, permanencia sí, o no. Eso es una tarea destinada al reglamento que se encuentra pendiente, ¿no? Pendiente. Ya con el tiempo excedido, por cierto, que vamos a conversar en breve. Hace poco, el año pasado me parece, salió una ley que, bueno, hace 2 años, pero el TC lo declaró constitucional, que permitió los bonos de reconocimiento Sí. de aquellas personas que habían estado en el sistema nacional y decidieron migrar al sistema privado de pensiones. Se discutía mucho de la gran inversión económica que iba a implicar eso para el Estado. Más allá de lo que el TC resolvió, que fue por un tema de votos, que no alcanzó los votos para la declaración de inconstitucionalidad, más allá, repito, de lo que implica el tema de dinero, el tema presupuestal, ¿estos bonos usted le ve algo, digamos, razonable jurídicamente hablando? ¿O es, como dirían un amigo, populismo puro para quedar bien con la Sí, gente? Yo diría que tuvieron su razón de ser al inicio del sistema, ¿no? De acuerdo. Recuerda que cuando se crea el sistema privado de pensiones existía un único sistema.
El público. el público de pensiones, Claro. ¿no es cierto? Y que cuando se crea el sistema privado de pensiones, se habilita que quienes estén en el público se trasladen al privado. Y había justamente la figura del bono de El bono reconocimiento, conocimiento, ¿no? claro. Un reconocimiento muy parcial, acotado, ¿no? Porque yo podría ser una persona que tendría 40 años, comencé a trabajar a los 25, tengo 15 años aportando al sistema público y resulta que ahora me crean un sistema que aparentemente es más atractivo. Me quiero ir. Y se quiere ir, Un claro. incentivo para irme era, no te preocupes, vas a tener un reconocimiento parcial, ¿no? Es un título valor que se realiza en el momento en que tú te vas a jubilar, ¿no? Título valor por un monto determinado que gana intereses, ¿no es cierto? Y que cuando te jubilas se acumula al fondo que tienes tú en tu cuenta individual de capitalización. El sentido del bono de reconocimiento era temporal, era para aquellos que, habiendo pertenecido al sistema público, deciden trasladarse al privado. Eso tiene un sentido, pero tiene un sentido al inicio del sistema. No tiene un sentido hoy día. Si yo opté por el público en algún momento y este sistema privado de pensiones está bastante madurado, no tiene mayor sentido que yo tenga un bono de reconocimiento porque yo aporté solidariamente al sistema público, pudiendo haberme adscrito desde el inicio. En su momento al sistema privado. Desde el inicio del sistema privado de pensiones. Claro. Yo no le encuentro ese sentido. Es decir, si mi primera opción fue el público y dije, pucha, acá no estoy cómodo, me voy al privado, no tendrías por qué tener un bono de reconocimiento. Claro. Dos últimas cuestiones sobre esta norma, estimado doctor, ya para ir terminando. El tema de la prohibición de retiro de los fondos, artículo 15, se indica, ¿no? A partir de la entrada en vigencia de la presente ley queda prohibido el retiro total o parcial de los fondos acumulados en las cuentas individuales de aportes obligatorios. Más allá de nuestra triste realidad de que... Pero discúlpame, pero hay norma que lo acota a los menores de 40 años. O sea, no es a todos. De acuerdo. Son menores de 40 años. Sí, dice aquí, bueno, el sistema privado, a excepción de lo estipulado en el artículo 40 Claro, y y 42. el artículo ¿no? dice tal cosa. Claro, ¿no? el 40 y Que apunta a 42. 40 y 42A del texto único del sistema privado. Que es a los 40 años. A los 40 años. Sí. Más allá, Menores repito, de 40. Menores de 40. Aparte o más allá de la triste realidad, repito, Sí. de estos fondos que no son correctamente administrados, ya usted nos ha planteado claramente sus argumentos por la idea de la inconstitucionalidad. ¿Cómo ve estas nuevas intenciones legislativas? Porque sé que hay proyectos de ley que están tratando nuevamente de autorizar descuentos más allá de lo que está aquí, más allá de lo que ya se ha discutido, justamente amparándose en la sentencia del Tribunal Constitucional que usted nos mencionó hace un momento. Una idea general, doctor, sobre ese punto, para luego abordar ya una última acepción del análisis de la norma. Sí, yo diría que la norma es peligrosa. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Las normas que se están discutiendo en el Congreso de la República son normas que apuntan a retiros parciales. Parciales, claro, ¿no? que sí. Un retiro parcial, no es retiro total, es un retiro parcial del fondo. Ok. El retiro parcial del fondo va a implicar que la persona, en buena lógica, cuando llegue a la edad de jubilación no haya generado un fondo determinado porque parte del dinero que estaba en su cuenta individual de capitalización fue retirado en ese momento y fue utilizado para el propósito que esa persona creía por conveniente, ¿no? Mi fondo decrece. Se ha visto disminuido considerablemente muchas veces. ¿No? Claro. Y es más, hay gente que no tiene un solo sol ahora en su fondo. Es cierto. Pero hay la garantía estatal de la pensión mínima. Claro. Entonces, ¿qué va a significar la posibilidad del retiro parcial? Es que va a haber personas a quienes el Estado, o sea, todos nosotros, vamos a tener que subvencionar en un monto sustantivamente mayor al que correspondería para garantizarles una pensión mínima, si no hubiera ocurrido el retiro de su fondo de pensiones parcial. Ese es un efecto negativo, ¿no? Y ese efecto negativo a mí me parece que resulta absolutamente contraproducente. Y sobre todo, como usted nos ha indicado, que atenta el artículo 12 de la Constitución, que usted hablaba de la intangibilidad. Correcto. Doctor, y para finalizar, la reglamentación. Es una tarea pendiente. Ya han pasado, ya nos hemos excedido en el plazo, eran 180 días hábiles, que vencieron en junio, me indicaba usted. 26 de junio. 26 de junio. Ya estamos quincena de agosto.
y probablemente haya todavía algo que hacer. Entramos a una fase digamos, de propuestas políticas por las elecciones que se vienen el próximo año. ¿Usted avisó ahora un reglamento pronto? Y si fuera así, ¿en qué términos cree usted que podría ser un reglamento, digamos, que realmente complemente la norma? Porque creo que hay unas cuestiones que por ahí todas son discutibles. Y claro, el reglamento no puede ir en contra de la ley, ¿no? Definitivamente tienen que ir, digamos, de la par, en paralelo, guardar consonancia. Pero puede ser de que hayan algunos temas que creo yo que podrían ser objeto de aporte por especialistas en la materia y demás. ¿Cómo avisora el reglamento? ¿Lo ve cercano, lo ve lejano, lo ve positivo, lo ve con una idea que quiera por ahí enmendar algunas situaciones de esta ley, o cree que quizás puede ser un reglamento armonioso atendiendo el objetivo de la norma? Sí, a ver, en primer lugar, entiendo que hay un proyecto desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas que estuvo corriendo por las distintas entidades públicas, que estaba muy perfilado hasta hace unas semanas atrás y por razones que desconozco no ha sido publicado, ¿no? Pero existe un documento base de reglamento. Un documento base de reglamento que va a la par y en línea un poco con lo que se señala en la ley, con las dificultades que tiene la misma, ¿no? Claro. Y es que a mí me parece que es engañosa esta ley, porque lamentablemente no cumple los objetivos que ella misma ha señalado como el propósito medular de la ley, Desde ¿no? el inicio, Esta norma no unifica, Claro. no unifica los sistemas porque mantiene los mismos sistemas como están, básicamente, con ciertos cambios y pinceladas, algunos positivos. No es inclusivo, porque no basta decir que todos los peruanos con 18 años o más van a pertenecer a un sistema privado o un sistema público de pensiones, si no va a haber aportaciones, ¿no es cierto? Y no lo hace sostenible, ¿no? Hemos visto estas experiencias, estas posibilidades de retiros y cuestiones que lo que van a hacer más bien es apuntar hacia la insostenibilidad financiera del sistema, ¿no? A eso se aúna, ¿no es cierto?, que lamentablemente esta ley no cumple con un requisito, a mi entender, que resulta indispensable cuando discutimos políticas públicas, ¿no? De acuerdo. Políticas públicas tan relevantes como la seguridad social, por las razones que hemos discutido en esta conversación. Y es que no hay en la aprobación de esta ley un consenso social, ni un consenso al interior del Congreso de la República. Esta ley no ha sido debatida suficientemente con anterioridad a su publicación. Hubo una comisión que hizo un esfuerzo, que hizo un trabajo que lamentablemente no se acompañó debidamente por parte del gobierno nacional, y que tú recordarás, cuando fue votada en el Congreso de la República, esta ley fue aprobada con el mínimo indispensable para convertirse en ley de la República, ¿no? Entonces, esta ley tiene un mal inicio. Yo creo sinceramente que no representa ningún avance como mecanismo de protección social y que va a requerir una pronta y necesaria reforma, ¿no? Reforma en una línea distinta a la que ella muestra, ¿no? En una línea que debe ser contraria a mantener el statu quo, sino más bien un cambio sustantivo que busque una complementariedad entre los sistemas actualmente vigentes. Claro que sí. Yo he revisado también la norma de inicio a fin y me he dado cuenta de que hay ciertas ideas interesantes, pero que no logran aterrizar. Esa es mi percepción, ¿no? El tema es la unificación, pero más allá de que hace alusión a ambos sistemas, me hace ver de que la idea no es unificar en realidad, sino que es tratar de mantener a cada uno de los sistemas ya existentes en su cauce, pero con ciertos matices, ciertas ideas propias que al final no creo que nos lleven a nada. Ahora, en cuanto al reglamento, doctor, no sé cómo usted lo verá, ¿cree que sea necesario que hagamos alguna precisión, que sea una fórmula de salida frente a esto que no vemos, digamos, como un fin positivo o un fin importante a corto plazo? ¿O el reglamento probablemente va a seguir la misma suerte de esta ley? ¿Cómo lo ve? ¿Puede haber algún avance, algún perfilar mejor algunas de las cuestiones? Hay temas que estaban pendientes de definir, que los tiene que definir el reglamento.
pero en buena cuenta por las razones que tú explicabas hace un momento, que son jurídicamente las que todos conocemos, ¿no? Que el reglamento no puede ir más allá de la ley, ¿no? Así No es. puede contrariar a la Está ley, limitado ahí, ni ¿no? desnaturalizar la ley, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, si la norma tiene las limitaciones y las dificultades que hemos expresado, el reglamento no podría, en la línea de enmendar errores, ¿no es cierto?, hacer cambios en la norma. Sería ilegal, Claro. ¿no? Claro que sí, también sí ha sido interesante, creo yo, de repente que hayan publicado este proyecto que usted nos Ujú. comenta para algún aporte. Siempre creo que es bienvenido a las opiniones profesionales, más allá de que puedan no ser vinculantes, ¿no? Pero no tengo entendido que no lo han publicado, al menos no el proyecto, me refiero para recibir alguna opinión, como suelen hacer algunas entidades. No sé si Sí, tiene usted alguna información al respecto. creo que recibieron en algún momento la posibilidad de que la gente pudiera expresar aportes, ideas, De acuerdo. pero no se ha visualizado, ¿no es cierto?, un documento que esté sujeto a la sana crítica, ¿no? Claro que sí. Bueno, estimados amigos, quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado el día de hoy, este martes, en su programa Hora Extra, con un gran invitado que nos ha hecho una explicación casi, digamos, sintética en una clase de la universidad sobre lo que es el ámbito de la materia pensionaria, del ámbito de seguridad social y, por supuesto, de esta ley que hasta ahora sigue siendo bastante criticable, más aún de que aún no hay este reglamento. Doctor, yo quiero agradecerle su presencia. Algunas palabras finales, por favor. Mis palabras no pueden ser otras que de agradecimiento por tu cordial invitación y por la posibilidad de este intercambio tan interesante de ideas. Claro que sí, doctor. Yo también le agradezco a usted que se ha dado un tiempo. Sé que, como todo profesional del derecho, andamos siempre con unas recargadas funciones. Igual quiero agradecer también a gran César Paitán, que ha hecho posible esta entrevista, un gran amigo, y sobre todo porque estamos viendo con Javier algunas ideas también de crecimiento, no solamente del ámbito del derecho laboral, sino también en el ámbito previsional, que es, creo yo, un área que todavía hay mucho por explorar. Agradecerle a usted, doctor, por su tiempo, y a todos nuestros amigos que se han dado también la oportunidad de estar con nosotros. Un cordial agradecimiento. Los vuelvo a invitar al diplomado en Derecho Laboral y Gestión Legal de Recursos Humanos que está organizando LP. Empezamos este 20, ya falta pocos días para iniciar el diplomado. Por favor, aún hay unas vacantes disponibles para los que estén interesados, pueden inscribirse. Y por supuesto va a tener la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos con grandes profesionales del derecho, entre ellos el doctor César González, que nos acompañará como parte de la plana docente. Quiero invitarlos también a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, TikTok e Instagram como Bismarck Seminario Morante, y en mi web personal como Bismarck Seminario Abogados. Nos vemos la próxima semana. Vamos a desarrollar otro tema de gran interés y que, por supuesto, va a ser una fórmula de antecedente a nuestro diplomado que empezamos la próxima semana. Gracias, nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.